Se sentó silenciosamente en la silla del acusado, el peso de sus medallas contrastando con la pesadez del tribunal. El excomandante Carlos Mendoza enfrentó a sus acusadores sin pestañear. La voz del juez goteaba desprecio mientras lo miraba desde arriba. No eres especial, comandante. Solo eres débil. Lo que pasó después silenció toda la sala. Él se levantó lentamente, se inclinó hacia el micrófono y susurró dos palabras que hicieron que los oficiales militares más duros se congelaran de incredulidad. ¿Desde qué ciudad del mundo están viendo este video hoy? Si esta historia los intriga, consideren suscribirse para más relatos militares que desafían lo que pensamos que sabemos sobre el coraje y el mando. El Tribunal Militar de la base de Hoyo de Manzanares mantenía una esterilidad inquietante, sus paneles de madera y accesorios de latón pulido fallando en proporcionar calidez a los procedimientos en su interior. El comandante Carlos Mendoza se sentaba con postura perfecta en su uniforme de gala, cintas y medallas creando una constelación de honor en su pecho. Sus manos descansaban sobre la mesa ante él, el pulgar derecho ocasionalmente trazando una cicatriz irregular que corría por su palma izquierda, un ritual privado que nadie más en la sala notaba. El Consejo de Guerra había estado en marcha durante 2 días ya. La evidencia de la Fiscalía se reprodujo en pantallas montadas por toda la Cámara. Imágenes satelitales mostrando la Operación Pez Negro desarrollándose con precisión en escala de grises. Firmas térmicas se movían a través de un complejo. La charla de comunicaciones proporcionaba narración clínica a la misión abortada. La operación, una extracción encubierta en una ubicación aún considerada clasificada, había salido mal cuando Mendoza se negó a una orden directa de proceder a pesar de la inteligencia que sugería civiles en la zona objetivo. El coronel Agustín Herrera, un fiscal militar de carrera con cabello sal y pimienta y una mirada perpetua de decepción, se paró en el centro del tribunal. Su uniforme de gala portaba casi tantas decoraciones como el de Mendoza, aunque las suyas habían sido ganadas en gran parte detrás de escritorios, más que en zonas de combate. Gesticuló al técnico que reprodujo las transmisiones de radio condenatorias. Mantis actual, tienes autorización. Ejecuta, ejecuta. La voz de Mendoza vino después, firme a pesar de las circunstancias. Negativo, comando. No puedo cumplir. Solicito suspensión inmediata. Esa es una orden directa, Mantis. Ejecuta ahora. Señor, con respeto, no puedo. Los oficiales y funcionarios reunidos se movieron en sus asientos, una ondulación de incomodidad moviéndose por la galería. En la primera fila se sentaba el almirante Tadeo Nórdez, su rostro curtido una máscara de neutralidad que parecía fuera de lugar para lo que debería haber sido una audiencia disciplinaria directa. Sus ojos, sin embargo, nunca dejaron el rostro de Mendoza, estudiándolo con una intensidad que sugería corrientes más profundas bajo la superficie. La comandante Ana Villareal, Consejo de Defensa de Mendoza, se levantó para objetar la caracterización de la evidencia. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo, su uniforme planchado a la perfección. La defensa mantiene que el comandante Mendoza actuó dentro de su autoridad como líder de equipo cuando enfrentó inteligencia accionable sobre presencia civil. Las reglas de combate claramente establecen. Las reglas de combate no reemplazan una orden directa del comando durante una operación activa, interrumpió el juez defensor general Hernán Blanco desde su posición en el estrado. Su voz llevaba la certeza de alguien acostumbrado a ser la autoridad final en cualquier sala. Su señoría, si me permite, continuó Villareal sin intimidarse.
Solicitamos acceso al registro completo de servicio del comandante Mendoza, incluyendo sus despliegues con unidades anteriores. Su proceso de toma de decisiones solo puede ser completamente entendido dentro del contexto de su extensa experiencia operacional. Los ojos de Blanco se entornaron ligeramente. Solicitud denegada. Los despliegues anteriores del comandante Mendoza no son relevantes para su negativa a obedecer órdenes el 18 de abril. El tribunal se enfocará únicamente en el asunto en cuestión. Para el tercer día, la atmósfera en el tribunal había cambiado notablemente. Donde había habido desapego profesional, ahora había una hostilidad casi palpable dirigida hacia Mendoza. Palabra se había extendido por el cuerpo de oficiales sobre los procedimientos y varias caras nuevas aparecieron en la galería. Oficiales superiores, cuya presencia parecía diseñada para enviar un mensaje. El juez Blanco comenzó el día dirigiéndose a mociones pendientes. La solicitud de la defensa para llamar testigos de carácter de la antigua unidad del comandante Mendoza es denegada debido a preocupaciones de seguridad operacional. Adicionalmente, el tribunal aceptará como evidencia la evaluación psicológica conducida por el capitán Morales del Comando Médico Naval. Villarreal se levantó inmediatamente. Su señoría, esa evaluación fue conducida sin notificación apropiada al Consejo de Defensa, y los hallazgos contradicen directamente las evaluaciones psicológicas regulares del comandante Mendoza durante su carrera de 15 años. La evaluación fue ordenada como parte de este procedimiento y por lo tanto es admisible, declaró Blanco firmemente. Coronel Herrera, puede proceder. Herrera se acercó al estrado con una carpeta manila. La fiscalía llama al comandante Carlos Mendoza al estrado. Mendoza se movió con precisión fluida al estrado de testigos. Tomó el juramento con contacto visual inquebrantable y se sentó con la misma postura perfecta que había mantenido durante los procedimientos. Si estaba preocupado por enfrentar el examen directo, no se mostraba en su comportamiento. Herrera comenzó con preguntas estándar sobre su entrenamiento, historial de despliegue y experiencia de comando. Su enfoque fue metódico, estableciendo su experiencia antes de comenzar a socavarla. Cuando cambió a la operación Pez Negro, su tono se endureció. Comandante Mendoza, ¿se describiría como reacio al riesgo? Me describiría como apropiado al riesgo, coronel, respondió uniformemente. Y sin embargo la evaluación del capitán Morales sugiere que usted sufre de, y cito, parálisis decisional cuando enfrenta opciones operacionales de alto riesgo. ¿Diría que eso es preciso? No lo diría. Herrera caminó lentamente ante el estrado de testigos. Su equipo fue específicamente seleccionado para esta extracción debido a la complejidad y riesgo involucrados. ¿Se sintió abrumado por la responsabilidad? No, respondió Mendoza. Mi equipo estaba completamente preparado para los parámetros operacionales según el briefing. Entonces, por favor, explique al tribunal por qué, cuando se le dio una orden directa de proceder, usted de repente determinó que sabía mejor que toda su cadena de comando. Mendoza tomó una respiración medida antes de responder. El panorama operacional cambió. Nueva inteligencia sugería presencia civil en el edificio objetivo. Proceder habría violado tanto las reglas de combate como la Convención de Ginebra. ¿Diría que su inexperiencia bajo presión lo hizo dudar cuando las vidas de sus hombres estaban en juego? Preguntó Herrera, su tono deliberadamente provocativo. El tribunal se tensó. Varios oficiales en la galería se movieron incómodamente. Objeción. Villarreal estaba de pie inmediatamente. Esa pregunta es inapropiada e irrelevante.
La permitiré, dictaminó Blanco, sorprendiendo incluso a Herrera. El proceso de toma de decisiones del comandante es central a estos procedimientos. La expresión de Mendoza permaneció ilegible, aunque algo peligroso brilló en sus ojos. Mi experiencia ha mantenido equipos vivos durante 3 guerras, coronel. Mi historial nunca ha sido irrelevante para mi efectividad, y no fue relevante esa noche. Y sin embargo, se congeló cuando se requería acción decisiva. Presionó Herrera. Tomé una decisión táctica basada en nueva inteligencia. Eso no es congelarse, coronel. Eso es liderar. El interrogatorio continuó durante casi 2 horas, volviéndose cada vez más personal y punzante. Cuando Mendoza intentó referenciar una operación anterior como precedente para su proceso de toma de decisiones, Blanco inmediatamente lo cortó. Esa operación no es relevante para estos procedimientos y está fuera del alcance de este Consejo de Guerra, declaró firmemente. Mientras los procedimientos del día se acercaban a su conclusión, Herrera regresó a la evaluación psicológica. Comandante, si no parálisis decisional, ¿cómo caracterizaría su negativa a seguir órdenes esa noche? Claridad moral, respondió Mendoza sin dudarlo. Claridad moral, repitió Herrera escépticamente. Por encima de los objetivos estratégicos de su misión, por encima de las órdenes de sus superiores, por encima de las preocupaciones de seguridad operacional a las que no tenía acceso. Algunas líneas no deberían ser cruzadas, coronel, independientemente de quién dé la orden. Mientras Mendoza bajó del estrado de testigos, Blanco lo miró directamente, su expresión de desprecio apenas contenido. Este tribunal no ha visto nada que sugiera que usted es algo especial, comandante, declaró para el registro. No es excepcional, es excepcionalmente débil, una responsabilidad para los hombres y mujeres valientes que sirven a su lado. La galería observó en silencio incómodo. En la fila trasera, un oficial del Pentágono que Mendoza no había notado antes susurró urgentemente en un teléfono seguro, ojos fijos en los procedimientos. Mientras regresaba a su asiento junto a Villarreal, Mendoza notó algo que no había visto antes. En el escritorio de Blanco, parcialmente oscurecido por archivos de caso, yacía una carpeta manila marcada solo para ojos autorizados, con una insignia familiar grabada en la esquina. Era un símbolo que no había visto en años, uno que no debería haber estado allí en absoluto. Por primera vez desde que comenzó el Consejo de Guerra, Carlos Mendoza sintió algo diferente de determinación resignada. Mientras el reconocimiento cruzó por sus características, enderezó sus hombros y encontró la mirada de Blanco directamente. La expresión del juez parpadeó momentáneamente, la incertidumbre reemplazando la condescendencia mientras reconoció que algo había cambiado en la dinámica entre ellos. El tribunal se levanta hasta las 9 de mañana, anunció Blanco, reuniendo sus materiales con prisa inusual. Momento en que este tribunal dictará su veredicto. Mientras el tribunal se despejaba, Villarreal se acercó a su cliente. «¿Qué acaba de pasar? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Mendoza observó a Blanco salir por su puerta privada, la carpeta asegurada bajo su brazo. «Aún no», respondió silenciosamente. «Pero mañana todos los demás lo harán». El amanecer se levantó sobre la base de Hoyo de Manzanares, con una claridad que desmentía la tensión que impregnaba la base. Para las 8 de la mañana, el corredor fuera del Tribunal 3 se había llenado de oficiales y funcionarios que no habían estado presentes para los procedimientos del día anterior.
Susurros circularon entre los oficiales superiores reunidos, conversaciones cayendo en silencio cuando Mendoza o su consejo se acercaban. Carlos Mendoza había llegado más temprano de lo requerido, vistiendo su uniforme de gala azul con precisión meticulosa. Se sentó solo en una cámara lateral, revisando su registro de servicio una vez final. La versión oficial, de todos modos, la que omitía años de su carrera bajo la simple designación asignación especial. La comandante Villareal entró, llevando su maletín y una expresión preocupada. «Comandante, algo extraño está pasando. El almirante Kendrick acaba de llegar con su personal. El jefe de operaciones navales envió un representante. Hay alguien aquí de la oficina del secretario de Defensa». Mendoza levantó la vista de sus papeles, expresión ilegible. «¿Estás sorprendida?» «¿Debería estarlo?», preguntó Villareal, estudiando a su cliente cuidadosamente. «¿Sabes algo que yo no?» «Muchas cosas», confirmó Mendoza, cerrando la carpeta ante él. «Y después de hoy, también lo sabrá el juez Blanco». Cuando entraron al tribunal a las 8:55 precisamente, la transformación fue inmediatamente aparente. La galería se había llenado de oficiales superiores, funcionarios de inteligencia y civiles cuyo porte los marcaba como más que observadores casuales. El almirante Nórdez se sentó en la primera fila otra vez, pero ahora acompañado por dos hombres de expresión severa en trajes oscuros que inspeccionaron la sala con vigilancia practicada. A las 9 en punto, el juez Blanco entró y el tribunal se levantó. Si estaba sorprendido por la audiencia expandida, su expresión no lo traicionó, aunque sus ojos se detuvieron momentáneamente en los oficiales superiores en asistencia. «Este Consejo de Guerra está ahora en sesión», anunció, tomando su asiento. Habiendo revisado la evidencia y testimonio, este tribunal está preparado para dictar juicio en el asunto del ejército español versus comandante Carlos Mendoza, en cargos de insubordinación, abandono del deber y conducta impropia de un oficial. Blanco barajó papeles ante él, organizando sus pensamientos. Antes de que se lea el veredicto, la justicia militar proporciona al acusado una oportunidad para declaración final. «Comandante Mendoza, ¿desea dirigirse a este tribunal?» Villareal tocó el brazo de su cliente ligeramente, una pregunta silenciosa, pero Mendoza ya había tomado su decisión. Se levantó, ajustando su chaqueta de uniforme, y se movió hacia el centro del tribunal. «Su señoría, solicito permiso para identificarme apropiadamente para el registro». Blanco suspiró impacientemente. «Su nombre y rango ya están establecidos, comandante». «No todo», respondió Mendoza, su voz llevando un nuevo filo. «¿Puedo acercarme?». Se inclinó hacia el micrófono y habló apenas por encima de un susurro. «Crepúsculo obsidiana». La reacción fue inmediata y eléctrica. Un coronel en la tercera fila dejó caer su pluma, el tintineo metálico cortando el silencio repentino. Un ayudante del Pentágono se levantó abruptamente. El rostro del almirante Nórdez se drenó de color, su compostura agrietándose por primera vez. Blanco, confundido por la reacción ondulando por su tribunal, frunció profundamente el ceño. «¿Qué dijo?». Mendoza lo repitió, su voz más fuerte esta vez. «Crepúsculo obsidiana. Noviembre 2017 hasta marzo 2020. Fuerza de tarea 88. El tribunal estalló en conversaciones urgentes y susurradas. Varios oficiales ya estaban en sus teléfonos hablando en frases codificadas y cortadas. Blanco golpeó su martillo repetidamente, demandando orden en un tribunal que rápidamente se deslizaba más allá de su control. «Este tribunal tendrá orden», insistió,
alzando la voz. «Cualquier juego que esté jugando, comandante». Fue interrumpido por un civil en traje oscuro que se acercó al estrado con pasos decididos. El hombre se inclinó cerca de Blanco y habló silenciosamente, entregándole un teléfono seguro. La expresión de Blanco se transformó en tiempo real. Confusión dando paso al shock, luego a algo que se acercaba al miedo mientras escuchaba a quien estaba en el otro extremo. «Este tribunal se levantará por 1 hora», anunció, su voz inestable. «Todos los presentes permanecerán en el edificio». Mientras Blanco salió apresuradamente por la puerta de su cámara, el tribunal se disolvió en caos controlado. Los oficiales formaron grupos apretados, hablando en tonos bajos. Los 2 hombres que habían acompañado al almirante Nórdez se movieron rápidamente para asegurar las salidas de la sala. Nórdez mismo se acercó a Mendoza directamente, ignorando el protocolo. En lugar de la ira o indignación que uno podría esperar, había algo como reverencia en sus ojos. Ofreció un sutil asentimiento de respeto antes de hablar. «Comandante, ha pasado mucho tiempo». «3 años, 2 meses, almirante», respondió Mendoza uniformemente. «Pensamos que estabas muerto», dijo silenciosamente. «Algunos días lo estaba», respondió. Luego se alejó mientras Villarreal se acercaba, desconcierto evidente en su expresión. «¿Qué acaba de pasar?», demandó el Consejo de Defensa cuando estaban sentados en la mesa de defensa. «Recordaron quién soy», respondió Mendoza simplemente. En la antesala donde esperaron durante el receso, Mendoza se paró en la ventana, observando el movimiento frenético a través de la base. Vehículos oficiales se movían con propósito entre edificios. Personal de seguridad había materializado alrededor del perímetro del tribunal. «Me debes una explicación», dijo Villarreal finalmente, rompiendo el silencio tenso. «No puedo defenderte apropiadamente si no entiendo lo que está pasando». Mendoza se volvió de la ventana, estudiando a su abogada cuidadosamente. «¿Cómo está tu autorización, comandante?» «TSCI con Yankee White», respondió Villarreal, refiriéndose a los niveles más altos de autorización de seguridad disponibles. «He defendido operadores antes. Hace 3 años comandé una unidad que no existía», dijo Mendoza. «Manejábamos operaciones que no podían pasar, las que ni siquiera las fuerzas especiales convencionales tocarían. Crepúsculo. Obsidiana éramos una unidad fantasma, comandante. En papel, estaba asignado a roles de entrenamiento en varias instalaciones. En realidad, mi equipo operaba en lugares donde las fuerzas españolas no podían ir oficialmente, haciendo cosas que necesitaban hacerse, pero que nunca podían ser reconocidas». Villarreal procesó esta información cuidadosamente. «¿Qué pasó con tu equipo?» La expresión de Mendoza se endureció. «Nuestra última misión salió catastróficamente mal. Falla de inteligencia. Fuimos enviados a una situación con información defectuosa contra mi recomendación. Todo mi equipo fue asesinado. Yo fui el único sobreviviente, apenas». Inconscientemente tocó su costado, donde Villarreal ahora se dio cuenta de que debía haber ocurrido una herida significativa. «Fui retirado médicamente en papel, luego silenciosamente reactivado 6 meses después bajo mi designación original de operaciones especiales. La unidad fue oficialmente listada como descomisionada, que es una forma conveniente de decir que nunca existió en primer lugar». «¿Y Blanco?», preguntó Villarreal. «¿Cuál es su conexión?». Blanco era parte de la cadena que autorizó esa misión final a pesar de las banderas rojas en la inteligencia, dijo Mendoza, su voz endureciéndose. Era capitán entonces, sirviendo como consejo legal al comité de supervisión que aprobó nuestras operaciones.
Firmó los parámetros de la misión, sabiendo que la inteligencia era cuestionable, y ahora está a punto de enfrentar algo que nunca esperó. La verdad, dijo Villarreal. Responsabilidad, corrigió Mendoza. Cuando el tribunal se reunió exactamente 1 hora después, la transformación fue completa. Blanco ya no estaba presente en el estrado. En su lugar se sentaba el almirante Lyra Kendrick, una figura legendaria en círculos de inteligencia naval cuya presencia envió un mensaje claro sobre la gravedad de la situación. Nuevas caras ocuparon la mesa de la fiscalía. El coronel Herrera había sido reemplazado por un abogado civil flanqueado por personal militar cuyas insignias los identificaban como del cuerpo de abogados militares, pero asignados a inteligencia naval. «Este tribunal está ahora en sesión», anunció el almirante Kendrick, su voz autoritaria no requiriendo martillo para comandar atención. A la luz de información clasificada nuevamente accesible, este Consejo de Guerra es por la presente disuelto por orden directa del Estado Mayor Conjunto. Todos los registros de estos procedimientos son clasificados alto secreto, efectivos inmediatamente. Volvió su atención directamente a Mendoza. «Comandante, por favor, acérquese». Mendoza se movió hacia adelante con precisión militar. Kendrick descendió del estrado y lo encontró a mitad de camino. Una ruptura sin precedentes con el protocolo del tribunal que significó algo momentoso para todos los presentes. De un portafolio de cuero, Kendrick retiró el arma lateral de Mendoza, devolviéndosela ceremonialmente, la restauración simbólica de confianza y autoridad. «Comandante Mendoza, en nombre del ejército español, extiendo nuestras más profundas disculpas por este malentendido», dijo Kendrick, su voz llegando a cada esquina del tribunal silenciado. Su registro de servicio ha sido enmendado para reflejar con precisión sus acciones durante la Operación Pez Negro, que ahora son reconocidas como consistentes con las más altas tradiciones del servicio naval. La revelación continuó desarrollándose a través de declaraciones cuidadosamente redactadas, mientras Kendrick se dirigía a la audiencia reducida. Sin confirmar explícitamente detalles clasificados, dejó claro que Mendoza no era meramente un comandante de operaciones especiales, sino que había comandado Crepúsculo Obsidiana, una unidad especializada cuyas operaciones permanecían entre los secretos más celosamente guardados en la historia militar. La negativa del comandante Mendoza a seguir órdenes durante la Operación Pez Negro no fue, como caracterizó la fiscalía original, un acto de debilidad o indecisión, explicó Kendrick. Basado en su experiencia operacional única, reconoció firmas que coincidían con una operación anterior con resultados catastróficos. No estaba desobedeciendo. Estaba preveniendo una recurrencia de circunstancias que habían resultado previamente en bajas españolas. Mientras la almirante Kendrick concluyó los procedimientos, se dirigió a Mendoza una vez más. «Queda liberado de estos procedimientos, comandante. Repórtese a mi oficina a las 8 de la mañana para reasignación». Cuando el tribunal se había despejado, Villarreal se acercó a su cliente. «¿Reasignación? ¿Después de todo esto?» Mendoza reunió sus papeles lentamente. «Algunos fantasmas no se quedan enterrados, comandante. A veces regresan con un propósito». A través de la ventana, observó mientras el juez Blanco era escoltado a un vehículo en espera por 2 oficiales de seguridad naval, su carrera efectivamente terminada, su reputación destruida por la verdad que había tratado de suprimir. «¿Continuarás sirviendo?», preguntó Villarreal silenciosamente. La mirada de Mendoza permaneció fija en el vehículo que se alejaba. «Eso depende de lo que el almirante Kendrick tenga en mente mañana»,
respondió. Algunas misiones solo pueden ser llevadas a cabo por fantasmas. Al día siguiente, Carlos Mendoza entró en un edificio de oficinas anodino en las afueras de Madrid. Sus nuevas credenciales le otorgaron acceso a un elevador seguro que descendió más profundo de lo que sugerían los planos oficiales del edificio. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un centro de operaciones de última generación, donde 5 personas esperaban, cada una poniéndose de pie cuando entró. «Comandante encubierta», anunció una voz familiar. «Descansen», respondió Mendoza automáticamente, inspeccionando la sala y el personal. «Comencemos con presentaciones». Uno por uno, los otros se presentaron, cada uno trayendo habilidades especializadas y cada uno conectado de alguna manera a su antiguo equipo. Habían sido seleccionados no solo por sus habilidades, sino por su inversión personal en la misión por delante. ¿Nuestra designación de unidad?, preguntó el especialista táctico. Mendoza pensó en las tumbas sin marcar, las piedras colocadas en recuerdo, y la misión ahora ante ellos. «Vigilia Eco», decidió, «porque mantenemos guardia por aquellos que ya no pueden». Mientras el equipo le informó sobre su primera operación potencial, Mendoza sintió a sus compañeros de equipo caídos presentes en espíritu, guiando este nuevo comienzo. Las ruedas de la responsabilidad habían comenzado a girar. La carrera de Blanco había terminado, pero él era meramente el primer hilo en una conspiración más grande que ahora tenía la autoridad y recursos para desentrañar. La justicia vendría, no en un tribunal con vindicación pública, sino en las sombras donde su equipo siempre había operado mejor. Para Mendoza y su nueva unidad, la misión era clara: honrar a los caídos, protegiendo a los vivos y responsabilizando a aquellos que habían traicionado a ambos. Las tumbas en el cementerio permanecieron como testimonio silencioso de sacrificios que la mayoría nunca sabría. Pero ahora esos sacrificios tendrían significado a través del servicio continuado de aquellos que recordaban.